Queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sigal Pigmalión les damos la bienvenida al Ágora Sigal Pigmalión, que es el lugar desde el que emitimos vía streaming y también de manera presencial para presentar los libros o hacer las actividades que nuestro grupo considera más relevantes. Por eso es un placer darle la bienvenida a la presentación, la primera presentación del libro Impermanente de la escritora y poeta argentina española Ana María Eiras. Bienvenidos a todos y también bienvenidos a todas las personas que nos siguen desde latitudes muy diversas, África, Hispanoamérica y Europa. Para el grupo editorial Sigal Pigmalión siempre pues, es muy grato dar la bienvenida a un nuevo autor, a una nueva autora. Porque nuestra concepción del trabajo editorial supone que consideramos a nuestros autores como parte de una gran familia literaria. En nuestro caso, el grupo editorial ha cumplido 29 años editando libros, más de 2.375 libros y una nómina de autores que supera los 2.750 de 4 continentes. Y precisamente como en las familias consanguíneas, unos miembros nos van presentando a otros nuevos autores. Es el caso de Ana María Eiras, una persona muy querida para nosotros, una autora con la que tenemos un vínculo muy especial de la clara aventura. Desde aquí la saludamos y esperamos que esté siguiéndonos en directo. Pues nos habló de su amiga Ana María, de que, bueno, lo excelente autora y persona que era y que teníamos que conocerla porque quería compartir esa experiencia editorial con ella, ¿no? Y efectivamente pues conocimos a Ana María, conocimos su obra, nos pareció muy relevante y aquí estamos presentando lo que nosotros solemos decir que son hijos de tinta y papel de los autores. Los libros efectivamente encierran las ilusiones, las esperanzas y los sueños de aquellos que los gestaron y los escribieron. Y en este caso pues, es un libro hermoso por fuera y sugerente por dentro. Por tanto, muchas gracias, Ana María, por haber confiado en nuestro grupo editorial, en el trabajo de nuestro equipo. Y gracias a las dos madrinas, porque si estamos hablando de los libros como hijos de tinta y papel, esto sería algo así como un bautizo laico, ¿no? Y tenemos a dos madrinas que van a ser las que intervengan a continuación. Doña Pilar Falcón, periodista, escritora y académica, y doña Lesia Porodés, profesora universitaria, poeta y promotora cultural. Y por supuesto, la protagonista, la autora. Y si me dan 2 minutos, pues quiero hablarles un poquito del libro, porque los editores somos, o deberíamos ser, ante todo, lectores. Y cuando además compartimos con nuestros autores ese quehacer creativo, pues es muy grato, ¿no? El acompañarles en un momento especial como este, ¿no? En el que dejan de tiritar de inéditos y empiezan a temblar por las consecuencias de haber publicado su libro, porque ya no les pertenece, aunque aparezca su nombre en la cubierta del libro, aunque también aparezca su fotografía en la solapa y su nota bibliográfica, pero el libro ya pertenece a los lectores. Cualquier cambio ya no es posible. Incluso las erratas a veces hacen más bello el libro y en todo caso más auténtico. Por tanto, ustedes que representan ese colectivo imprescindible dentro de la cadena del libro, los lectores, son hoy los destinatarios de este acto, de esta obra y de nuestro trabajo, el trabajo de la autora y el trabajo de los editores. Hoy nos reúne la palabra, pero no cualquier palabra, nos convoca la palabra que siente, que duele, que resiste y que sobre todo busca sanar. Nos convoca Impermanente, el más reciente poemario de Ana María Eiras. Este libro nace en un tiempo atravesado por la fragilidad, un tiempo marcado por la distancia, por las despedidas sin abrazos, por el miedo y por la incertidumbre. Como la propia autora expresa, estos poemas fueron escritos en un tiempo extraño, donde el mundo parecía detenerse y sin embargo el dolor seguía avanzando. Pero Impermanente no es solo un testimonio del dolor, es sobre todo un acto de resistencia. En sus páginas conviven la herida
y la esperanza, el duelo y la ternura, la guerra y el amor. La poeta nos enfrenta a la crudeza de una realidad donde la violencia parece repetirse. Pandemias, guerras, pérdidas, pero al mismo tiempo nos propone una respuesta profundamente humana, la ternura como forma de lucha y resistencia. Ana María Eires nos habla de una guerra de la ternura, una idea poderosa que atraviesa todo el libro. Resistir no desde el odio, sino desde el amor. No desde la indiferencia, sino desde el abrazo. Porque, como se sugiere en estos versos, la alegría, incluso en tiempos oscuros, puede ser un acto de valentía. Este poemario es también una reflexión sobre el tiempo, sobre su fugacidad, sobre su carácter inevitablemente cambiante. Nada permanece, todo se transforma. Y sin embargo, en medio de esa impermanencia, algo sí que existe y insiste: el amor. Ese amor que aparece en la maternidad, en la pareja, en los nietos, en la memoria, en la vida misma. A lo largo del libro, la autora nos invita a detenernos, a mirar, a sentir, a preguntarnos qué significa vivir en un mundo donde el dolor es compartido, pero también lo es la posibilidad de la esperanza. Impermanente es, en definitiva, un puente, como la propia autora lo define, un puente hecho de palabras que conecta la experiencia individual con la colectiva, el sufrimiento con la belleza, la pérdida con la posibilidad de volver a empezar. Leer este libro es atravesar ese puente y quizá, al hacerlo, recordar algo especial, que incluso en medio del caos aún es posible abrazar sin miedo, aún es posible creer en la paz y aún es posible elegir la ternura en momentos de desconcierto. Muchas gracias. Y ahora vamos a cederle la palabra a la autora, que va a hacer una presentación del acto, de las personas que van a intervenir a continuación, y espero que al final nos lea unos cuantos poemas del libro. ¿Es así? Pues a partir de ahora tiene el control la autora, la madre de la criatura. Adelante. Gracias. Queridos amigos. ¿Está encendido? Queridos amigos, gracias por estar aquí esta tarde. A la poeta Lesia Borovets, quien me desnudó la tragedia de la guerra de Ucrania, me acercó más que nadie a lo que pueden hacer los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. La ilustrísima señora doña Pilar Falcón, por aceptar dar una mirada a mi obra poética y compartir este momento en que la palabra tiene protagonismo. Y a mi querido editor del grupo editorial Seil Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañadas, organizador de este acto para los amantes de la poesía y la expresión literaria. Hoy, en esta hermosa jornada, tengo el honor de compartir con vosotros algunos pensamientos y más tarde algunos poemas. Soy una escritora nacida en Argentina y residente en España desde hace 8 años. Tengo las 2 nacionalidades, ya que mi familia por parte de mi madre era andaluza y por parte de mi padre vasco-francés. Este libro, Impermanente, es mi 4º libro de poemas que comencé a escribir en la pandemia del COVID y continuó con la guerra de Ucrania y la invasión rusa. Siempre he sido defensora de la paz, así que mis libros y escritos están sembrados de este sentimiento desesperado de buscar el entendimiento entre los humanos. Algo que queríamos superado después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que además de millones de muertos, trajo la contaminación a gran escala del planeta. Sin embargo, aquí la tenemos, la guerra, siempre más cerca de lo que pensamos y deseamos. En mi 4º libro de poemas y el primero escrito en España es este libro. No creo que la poesía sea verdad, ni siquiera las autobiografías, menos las novelas, por supuesto. Creo que es algo más peligroso.
y al mismo tiempo mucho más hermoso. Es la mentira que más se acerca al alma. Como dijo Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Y Octavio Paz añadió, la poesía no es verdad, es la resurrección de presencias, esa noción que transmite el dolor. Digo esto, ¿Sí fue? Se ha desconectado. Sí, ya. No. El poeta es un fingidor, dijo Fernando Pessoa. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Y Octavio Paz añadió, la poesía no es verdad, es la resurrección de presencias, esa noción que transmite el dolor. Digo esto porque el lector siente el dolor que él mismo no tiene, un dolor que no tiene en su propia vida. La poesía no transmite el dolor del autor, despierta el dolor o la emoción que el lector lleva dentro pero no había expresado. Es el disfraz que nos ponemos para poder mirar de frente nuestros sentimientos más profundos. Es el silencio que de pronto se pone a cantar en voz temblorosa. En estos días, una amiga, Irene, me pidió que le explicara la portada de mi libro Impermanente, que le gustaba mucho. Y le dije que era la autora de esto y que se llama Adiós. Son mis 4 nietos, más pequeños, los más pequeños de los 9 que tengo mayores, a quienes seguramente no veré en su etapa adulta. Por esto a esta creación la llamé Adiós. Aquí también hay una amapola roja, frágil, casi temblando. La elegí porque la amapola nace precisamente de la tierra removida y herida. Me inspiré en un poema. En los campos de Flandes. Allí, en el oeste de Bélgica, cerca de la frontera con Francia, lugar histórico asociado con la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, donde todo era barro, explosiones y muerte. La tierra quedó destrozada. Aparte, 500.000 soldados cayeron muertos en una batalla. La tierra quedó destrozada y, sin embargo, de esa destrucción brotaron miles de amapolas rojas entre las cruces y las tumbas. Esa imagen inspiró al médico canadiense John McCain a escribir en 1915 su famoso poema En los campos de Flandes. Que se lo voy a leer porque es muy descriptivo y testimonial. En los campos de Flandes las amapolas crecen entre las cruces, fila tras fila, que señalan nuestro lugar. Y en el cielo las alondras cantando valientemente vuelan apenas oídas entre las armas abajo. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, sentíamos el amanecer, veíamos el brillo de la puesta del sol, amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Asumid nuestra guerra con el enemigo, a vosotros, desde manos que se apagan os arrojamos la antorcha, sea vuestra sostenerla en alto. Si rompéis la fe con nosotros que morimos, no dormiremos, aunque crezcan las amapolas en los campos de Flandes. Entonces, esto fue el significado. Después, universalmente, la idea de relacionar la amapola con la resiliencia. Y por eso es que puse aquí. Lo llevan los ingleses. Exacto. Sí. Yo quería tener uno, pero no pude. No la encontré. Es una flor pionera que crece donde casi nada más puede hacerlo, en suelos pobres y removidos por la violencia, frágil y efímera, pero capaz de renacer con fuerza después de la mayor devastación. No dura, nace de golpe, arde un instante con un rojo que parece sangre o fuego, y al día siguiente ya se ha deshojado, como si nunca hubiera existido, impermanente.
Así son también estos mis poemas. Pequeñas mentiras luminosas, pequeños pétalos rojos y fugaces que, como la amapola, brotan de la herida y nos recuerdan que todo pasa. Entonces ahora le voy a dar la palabra a mi querida amiga Pilar Falcón para que ella decida la manera de trabajar. Buenas tardes a todos. A los periodistas normalmente no nos proponen presentar poesía, con lo cual para mí hoy es casi un examen. Ustedes van a ser el jurado. Nosotros vamos con el ritmo de la rapidez, con lo que es muchas veces, pues eso, la rapidez, y a veces nos hace perder lo que es lo importante. Nosotros venimos de otra comida, una compañera y yo, y al venir hacia aquí decía, claro, tengo que resetear. Efectivamente, la poesía nos obliga a cambiar el ritmo, a interiorizar, a buscar un poco el alma también. Por eso que Ana María, cuando ha confiado en mí, cosa que ya veremos al final si me sigue hablando, supongo que sí, esperemos que sí, me supuso un reto, porque ya les digo, yo creo que de poesía nunca me habían pedido que presentara un libro. Yo soy académica, con lo cual estamos siempre en actos más o menos oficiales, académicos, y como periodista pues con la actualidad. Me ha obligado este libro a hacer un acto muy diferente a lo que llevo intrínsecamente como profesional desde hace pues ya unos cuantos años. Escribir obliga a pensar más. Yo podría hablarles del libro a raíz de lo que han comentado también en la introducción y la misma Ana María, porque tenemos esa capacidad los periodistas de poder improvisar y poder hablar. Pero yo creo que me ha obligado a escribirle algo. Sobre todo para que sepa que me lo he leído. Porque a veces, muchas veces, uno va a la presentación de un libro y al final lo que descubre después de las primeras palabras de alguien que hace la presentación es que no se lo ha leído. Entonces, me lo he leído, Ana María, y gracias por tu confianza y vamos a ello. Para mí, Impermanente me ha resultado ameno, muy ameno. He sido lectora de poesía en mi juventud, incluso poesía rusa, que a veces cuando lo he comentado dice, ¿poesía rusa? Sí, pues he leído poesía rusa en la época académica y con gusto. Entonces, Impermanente es ese poemario que habla de permanencia, pero para mí está disfrazada. Está disfrazada de una pérdida y nos reduce el sufrimiento que hay en la vida, que todos tenemos y que ella evidentemente también refleja en este libro, que sobre todo es un llamamiento a lo contrario, no al sufrimiento, sino a la vida. Desde el mismo título yo diría que Ana María juega con nosotros, como si fuese una niña con los rodeos de la vida. No le gusta el no por el no, y por tanto le pone impermanente. Podría poner no permanente, pero elegantemente ha elegido ese título, lo cual me ha parecido ya llamativo y sorprendente para seguir leyéndolo. Ese título que nos trastoca a todos para que gritemos juntos, vive, vive, que todo muta, que todo se transforma, todo acaba. Que nada, por tanto, es eterno. Y Eiras, Ana María, lo escribe en primera persona de ya abuela. Ella cuando le escribía la portada, es evidente esa fuerza que tiene en ella, esa categoría de ser abuela, precisamente por lo que han decidido de esos 4 nietos que ahí aparecen. Pero al mismo tiempo, esa primera persona de ya abuela, al mismo tiempo lo hace en tercera persona de mujer, por el hecho de ser mujer. Esa mujer que, si me permiten un poco el cascarrillo, todavía mide el azúcar con la cuchara pequeña, ¿no? Es decir, da kilitos y hay que jugar un poco con la sacarina para que nos mantengamos bien y en forma. Y hay al mismo tiempo, aparte de ese gramo que le importa y lo practica además en su repostería, dándole oportunidad al edulcorante, otra tercera persona. Está la abuela, está la mujer
Y la primera persona somos nosotros. Somos los que la leemos atentos a su llamada de estados emocionales, de refugio en esa poesía que hace hogar. Ana María en este poemario hace hogar. Y se le nota mucho que es una mujer de hogar, de cocina. Y aparte que se nota, hay un exceso de amor por lo pasado y a su vez la esperanza del futuro. Una mezcla muy, muy combustible. Este trayecto de papel, tan ameno que a mí me ha resultado, lo es del tiempo de esta mujer que sigue conservando, fíjense en ella, esa mirada curiosa. No solo porque tenga un color de ojos bonitos, que es evidente que los tiene, sino hay una mirada curiosa. Y además hay un ánimo de quien baila bachata. Y eso da mucho juego. Es decir, da mucho juego y ritmo a la vida y a la que uno hace y el cómo lo hace. Y además es una mujer que visita ilusionada el gimnasio, lo cual yo admiro enormemente. Porque es muy difícil conseguir poner ese horario fijo y cumplirlo, pero para ella además el gimnasio no solo es esa cotidianidad de la disciplina, le sirve de inspiración. Tiene ese rato ahí para ella, en el cual confesaba en una ocasión, periodista que pone el oído, y me quedé con ello. Dice, y ese ratito de gimnasio me sirve también para encerrarme en mí y disfrutar de lo que es la palabra y de lo que es la poesía. Pues esa visita ilusionada, sin duda, que hace al gimnasio, pone palabras al ruido mundano y disfruta del tiempo de comer como Jesús en la última cena. Algunos de los que están aquí han asistido a su casa en esas meriendas maravillosas que hace, sabiendo que la abundancia está en la ternura. Ella lo hace como Jesús en la última cena. Sabe que la ternura está en la propia comida, en el pago de eso, y que uno va allí y con lo que sale es precisamente con ese toque de ternura que ella nos da. No escribe de Ana María, no escribe de. Hay mucha temática en su poemario, pero ella no escribe de, escribe desde su paso. Desde su paso del tiempo, sus nietos, ella lo hace desde ese momento de sentir. No escribe de ello, escribe desde ello, sintiéndolo. Hace espuma, además, desde ese baño personal y nos hidrata al lector, nos rejuvenece a todos en la lectura y además hay coraje. Coraje y se desnuda con esa poesía elegante que ya se nota en la propia portada. Cada poema de ella empieza donde el silencio acostumbraba a gobernar, diría yo. Aquí el silencio no es un refugio, sino que es un material pendiente que tenemos todos. Un plato por fregar, una palabra por devolver al nieto que la pronunció mal. La autora lo que hace es quitarle, al callar, ese prestigio que tenía ancestral de estar callado. No, ella nos habla y lo convierte en tarea doméstica, algo que se barre, digamos, ¿no?, mientras hierve la infusión. Lo que persiste no es ser abuela, la vida en pareja, la memoria perdida, el exilio, la maternidad, la paz o la guerra, que es muchos de los temas que tenemos en este poemario que hoy presentamos, sino que el gesto de nombrar sintiendo como persona y al nombrarlo, como niña traviesa, desobedecer. Y desobedece. La abuela de estos versos no da consejos, comparte el error recién cometido como quien quema el bizcocho quemado. La duda delante del médico o el tuit que borró. Esa persistencia cotidiana, invisible a veces para la épica familiar, se vuelve aquí una arquitectura del poema. Y volvemos a ese concepto que les decía que hace hogar, hay cocina. Y desde ahí parece que nos va oliendo lo que a su vez ella cocina. Leemos a una mujer que habla porque el silencio de su pulso se oye. Impermanente es entonces un manual de escondite. Hay un puñado de poemas donde lo efímero
la leche que sube, el mensaje sin responder, es el único modo fiable de durar. Y por eso este poemario termina con un llamamiento llano, casi doméstico, a atreverse a querer hacia afuera, a querer al otro. Persistir es también algo que Ana María insiste en su poemario. Exterioriza el amor, no es un gesto grandilocuente, sino que lo suma de actos pequeñitos, minúsculos, pero lo hace grande. Y lo hace grande insistiendo en hacer la vida más bella, precisamente porque saben que se acaba. Persistir es también eso, volver a mostrar el cariño, una vez más, como quien vuelve a encender la cocina sin esperar milagro. Y como les decía que impermanente es una llamada a vivir, porque nos recuerda que no somos permanentes, que no somos eternos, pensaba también en esa fragilidad que compartimos y que este poemario acaricia sin miedo. Hay una belleza suave en todos los poemas, un respeto profundo por lo sagrado, pero siempre desde lo cotidiano, por esas verdades que nos tocan justo donde duele y donde a su vez salva. Ana María mira, y al mirar levanta pequeñas iglesias dentro de una misma catedral. Refugios, ecos, habitaciones del alma que nos va llegando, y su homilía íntima nos invita a abrir los ojos despacio, a dejarnos alcanzar, a escuchar lo que solo se revela cuando uno de verdad se atreve a sentir. Yo he sentido con este libro, he disfrutado enormemente, deseo que vendas muchos, Ana María. Te digo que los editores nos engañan siempre, porque nunca sabes de verdad cuánto vendes, esto dicho cariñosamente, pero seguro que va a contar con muchos seguidores. Eres un hombre, yo no diría que empieza, no eres de las que está empezando, eres de las que está recorriendo. Muy bien, Pilar, muy buena. Has trabajado mucho. Has trabajado muchísimo el lenguaje, Pilar. Muy bien. Y eso que es periodista. Por eso, lo has estudiado bien. Sí, sí. Bueno, ahora voy a presentarles a mi querida amiga Lesia Borovés, una poeta ucraniana, con la cual hemos vivido muchos momentos importantes y profundos. Así que es un placer para mí que estés aquí de madrina del libro, Lesia. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de los siglos, de generación en generación, a lo largo de las décadas, numerosos poetas han explorado en sus obras una infinidad de temas que cautivan por su profunda y delicada lírica. Sin embargo, entre todo ello llegan tiempos en los que irrumpe el dolor, inesperado, feroz, impregnado de sufrimiento humano. Y ese dolor existe en pasado y presente, aquí y ahora. En el instante actual de la vida humana del siglo XXI. Se manifiesta en guerras crueles, violencia, injusticia que destruyen, arrebatan vidas jóvenes. Aniquilan todo a su paso, derramando sangre inocente y dejando tras de sí el eco de la muerte. El tiempo cambia y con él la sociedad. Y en medio de este implacable y turbulento flujo de acontecimientos nacen nuevos poetas. Surge una nueva era de la poesía, distinta, marcada por la urgencia, por la herida abierta de nuestro tiempo. Estos acontecimientos han tocado el alma de una mujer extraordinaria, poeta, luchadora por la justicia, mujer en toda la grandeza de esta palabra, guardiana de la vida y de la memoria, protectora de la felicidad familiar y del amor. En sus versos han vertido el dolor de su alma, en grito desesperado de su corazón, el amor al prójimo, el amor a sus seres más queridos, sus sueños y sus recuerdos. Es nuestra Ana María Eiras.
y su poemario impermanente. La vida durante la epidemia del coronavirus, la preocupación por familiares y amigos, como si en ese momento la tierra hubiera desaparecido bajo los pies. Pero todo pasó. No por mucho tiempo, guerras y devastaciones, un nuevo golpe para la humanidad. La primera obra que invita a reflexionar sobre todo lo que ocurre en la actualidad. Palabras de la autora. No, no y no. Qué tristeza, qué amargura. Pensar que en este mundo indiferente la vida ha dejado de ser vida. Ha perdido el valor que merece. Que vale menos que la vida de un animal. Que el clima cruce en su lamento. Que el golpe desgarra tantas almas bajo el gris silencio del sufrimiento. Este fragmento se presenta como un llanto desgarrador que se dirige directamente a la conciencia del lector, cuestionando el valor mismo de la vida humana en un mundo herido por la violencia. La fuerza de su construcción anafórica intensifica su carácter denunciador, mientras que las imágenes severas y profundamente simbólicas crean un espacio emocional donde el dolor individual se funde con el sufrimiento colectivo. El tono elegiaco y la densidad expresiva convierten los versos de Ana María en un umbral poético que anuncia la esencia de la obra, memoria, resistencia y una voz que se eleva incluso desde el silencio. Este poema transmite una profunda sensibilidad entre el dolor humano, especialmente el causado por la guerra, subrayando la cercanía del sufrimiento, la inocencia herida y la urgente necesidad de compasión, amor y esperanza. La voz de Ana María revela una conciencia poética cargada de emoción y sensible a la injusticia, que utiliza la palabra como medio para denunciar el dolor y al mismo tiempo para llamar a la humanidad y al consuelo. Este grito del alma y de la razón de la poeta se percibe también en otras de sus obras. Sin embargo, tras una larga noche siempre nace el día. En la oscuridad más profunda se abre paso un rayo de luz. Y la luz es vida, es esperanza, es futuro. Un futuro que vive en los hijos y en los nietos. La poesía de querida Ana María, dedicada al nacimiento de un nieto, suele caracterizarse por un tono profundamente emotivo y tierno, donde se mezclan la alegría por la nueva vida con la sabiduría y el amor acumulado de los abuelos. Resalta la continuación de la familia, la esperanza del futuro y el deseo de proteger y guiar el recién llegado, a menudo con imágenes dulces, sencillas y llenas de cariño. Tu amor es mi lugar favorito en el mundo. Gracias por ser mi compañero, mi paz y mi todo. Te amo, marido mío. Los recuerdos son pequeños tesoros que el tiempo no puede borrar. Guardan risas, abrazos y momentos que siguen vivos en el corazón, incluso cuando todo cambia. Son la forma en que la vida nos susurra que lo vivido siempre nos acompaña, iluminando el presente con la dulzura del ayer. Gracias por el honor de estar aquí y ahora, por la oportunidad de presentar la increíble colección de tus poemas, que han tocado mi alma y mi dolor por mi querida Ucrania, y también han despertado mis recuerdos. Que cada palabra de Ana María sea algo elevado y profundo para cada persona que lea los versos de su poesía y este maravilloso libro.
Enhorabuena, mi gran amiga. Más que para completar, quiero regalar a Ana María una paloma de paz. Qué Mañana. También poeta. Muchas gracias. De nada. A pedido de una editora, voy a leer el libro, el poema Por la Paz. Yace en mí un grito ahogado, donde se expresa la angustia clamorosa de un dolor plural, de una elegía, que se despliega en tenebroso rumbo, en riberas sangrientas, en un clamor brutal de los vivientes. La vida, resplandor de la tierra. La muerte, una congoja hundida en nuestra mente. Oremos por la paz, por los hijos de otras madres desveladas, porque la guerra se convierta en una estampa borrosa de otros tiempos, porque luchemos para prohibir la guerra. Mi angustia persistente se extiende dolorosa con humana inquietud. Hay muchos niños que mueren de hambre con llantos impávidos. Mujeres errantes que tiemblan de miedo, hombres valientes que cuidan su patria. Una mano criminal se ha desatado y el mundo llora sin consuelo. Coraje para la alegría. Coraje para reír cuando el mundo llora. Coraje para abrazar cuando todos huyen. Coraje para respirar cuando el aire arde. Coraje para mirar de frente, sostener ternura, apretar la esperanza para que no huya. La alegría no es un lujo, la alegría es un derecho. La alegría es un arma. No nos la van a robar, no nos la van a quebrar, no nos la van a callar. Aunque la guerra ruja, aunque el odio queme, aunque la noche se haga eterna, coraje para la alegría. Porque reír es resistir, abrazar es vencer, ser libres es ganar. Ahora, bueno, voy a leerles un poema que le dediqué a mi esposa, que hoy no está aquí, pero estoy seguro que nos está viendo. El sentido del amor. El amor no es un milagro, ni un relámpago que se enciende y se apaga. El amor es la decisión de permanecer, de habitar el tiempo con otro, de aceptar la fragilidad como destino compartido. Es la luz y en la sombra descubrimos que somos. En la salud y la enfermedad aprendimos que existimos. En la risa y el llanto entendimos que la vida es una trama de opuestos, que solo en el abrazo encuentra armonía. La vida en pareja es un ejercicio de eternidad en lo finito, un pacto que se renueva en lo cotidiano, una promesa que no descansa en las palabras, sino en los gestos mínimos, en la paciencia de acompañar y la ternura de resistir juntos el tiempo. Tú eres mi interlocutor del mundo, mi espejo y mi contradicción, la voz que me interroga y la certeza que me sostiene. El yin de mi yang, la pregunta que abre caminos, la respuesta que nunca se agota. Si existe un sentido para la existencia, lo hemos encontrado aquí, en esta elección persistente, en este sí repetido, en esta eternidad hecha de instantes. Te amo,
como quien posee, no como quien posee, sino como quien contempla y agradece, porque en ti la vida adquiere nombre y en nosotros el tiempo se vuelve infinito. Voy a leerles un poema que me gusta mucho porque se lo escribí a mi nieto Carl, viví en Suecia y me gusta mucho este poema. Mi reto. Amor, sobre tus tiernas manos descansa un universo sin prisa. Tu olor, mezcla de juego, piel tibia y aire limpio, es un idioma con palabras que mi corazón entiende antes que mi mente. Tu ternura estrenada penetra mi cansancio iluminando mi estancia recorrida. Y recuerda que la vida va encontrando salidas floreciendo, sí, incluso los inviernos largos. Entre mis nietos eres uno de los pequeños, un tesoro que busco en Suecia, cruzando cielos sin desvelo, autobuses y taxis, y corriendo a buscarte con una prisa sin tiempo, siguiendo un hilo, sin fronteras ni horario, haciendo lazos de unión al infinito. Y cuando llego, la distancia se disuelve en tus abrazos, tan cercanos, tan tiernos. Contigo, mi abuelazgo se instaló en el pecho como una bandera silenciosa. He librado muchas batallas, ninguna tan luminosa como esta, sin vencedores ni vencidos. Único territorio que importa, el de tus manos tiernas, sudorosas, abiertamente mías. No, duelo infinito. No, no y no. Qué tristeza, qué amargura pensar que en este mundo indiferente la vida ha dejado de ser vida, de tener la importancia que merece. Que valga menos que de la de un animal, que el clima que se quiebra en el isolamiento, que el golpe que desgarra tantas almas bajo el silencio gris del sufrimiento. Qué decepción sentir tan cerca el llanto, la guerra con su estigma y su desvelo, los gritos inocentes que suplican gestos de amor, bondad, un poco de cielo. El viento que presagia las tormentas me detiene con penas infinitas, y en las aristas secas del presagio comparto interrogantes y cenizas. Impertérritos mudos contemplamos el peso del dolor sobre la tierra, con brazos ya cansados de consolar y las manos que se rompen en la guerra. No hay libertad que no habite en lo hondo, en el instinto puro, primitivo. Dolor de las ausencias me sombrea y un odio por el mundo se ha extendido. Dibuja con su sangre las ausencias, abraza la tierra, a los caídos. Como mujer me siento madre eterna de todos los que viven y han vivido. Esposo del que ama a su bandera, hija de soledades sin destino. Por eso tanto lloro y tanto duelo, por eso mi dolor no tiene olvido. Mi amor se va expandiendo sin fronteras, a sitios que no alcanza ni mi anhelo. Donde todo es posible, allá se posa, buscando luz en medio del desvelo. Humanos contra humanos, voz que grita, angustia que no cesa ni se calla, y que solo podrá hallar su reposo cuando el amor y la paz sean la talla. He dejado de ser lo que yo era, de pensar en mi voz y en mi latido, para sentir en todos, en vosotros, el pulso de este mundo dolorido. Impermanente. La guerra de la ternura. Preparémoslas desde todas las trincheras. Mientras tengamos vida, demos abrazos, besos apasionados, encuentros para amar sin sentido, para vencer el odio, para enterrar la muerte de la guerra, para que por fin se rindan de ternura. Muy bien, muy bien.
Voy a leer el último de mi libro para que sea el último también, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. ¿Verdad? Sí. Última tregua. Al final he comprendido que la ternura es sanadora, es vital, tiene alma. Moviliza ese clima con que hacemos la sonrisa. Notas para nuestra música, dulce, victoriosa y dorada. Te pido que no dejes de practicar la ternura apasionadamente. Les pido. Conmigo, con los de ustedes y con todos. Y que la ternura nos encuentre cabalgando en rutas similares. Pues muchas gracias, Ana María. Efectivamente, ahora si alguno de ustedes desea intervenir, preguntar, hacer una votación a lo que hemos escuchado aquí, pues con mucho gusto le cedemos la palabra, pero tendrían que desplazarse hasta acá para poder mostrar el rostro a las personas que están presentes, pero especialmente a las personas que nos siguen vía streaming. ¿Alguien desea hacerlo? Bueno, le vamos a dar la ocasión de que lo piensen y que si quieren ahora después lo hagan. Si quieres, Después de escuchar... Si quieres rompo yo el hielo como periodista. ¿Perdón? Digo que si quieres rompo yo el hielo como periodista para preguntarle. Pero antes la voy a responder a usted. ¿Me deja vale. usted? Sí. Sí. Ya le veo, ya le veo. Ya ve usted venir, ¿verdad? Voy a contarles una historia. En la segunda parte del Quijote, claro, tiene usted que entender que la tengo que responder, ¿eh? En la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho van a Barcelona, hay una parte deliciosa en la que, paseando por la ciudad, ¿me dejan que les lea un parrafito? Sí, Creo que les va a sí, encantar sí. a todos. Todo esto es para responder lo que yo dije de los editores, ya sabes, ¿no? Vamos a ver. Cuando cumplimos 25 años, nuestra imagen institucional fue precisamente un grabado de la edición de Sancha del Quijote, en la que aparecían Don Quijote y Sancho Panza precisamente en Barcelona. ¿Dónde? En una imprenta. Se lo regalo para que siga usted mi pequeña intervención. Sucedió pues que yendo por la calle alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: aquí se imprimen libros. De lo que se contentó mucho porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro con todo su acompañamiento y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase Don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en otras a uno y preguntóle qué era aquello que hacía. El oficial le respondió: señor, este caballero que aquí está, y enseñóle un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad, ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana. Y estoyle yo componiendo para darle a la estampa. ¿Qué título tiene el libro?, preguntó Don Quijote. A lo que el autor respondió: señor, el libro en toscano se llama La Bagatelle. Bien, y ahí describe el contenido del libro. Pero luego Don Quijote entabla un diálogo con el traductor que le cuenta lo siguiente. Por mi cuenta lo imprimo, respondió el autor, y pienso ganar 1000 ducados por lo menos con esta primera impresión, que ha de ser de 2000 cuerpos, y que se han de despachar a 6 reales cada uno en Daca las Pajas. Bien está vuesa merced en la cuenta, respondió Don Quijote. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores. Antes no había editores, eran impresores. Y de las correspondencias que hay de unos a otros, yo le prometo que cuando se vea cargado de 2000 cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante. Pues, ¿qué dijo el autor? ¿Quiere vuesa merced que se lo dé a un librero que me dé por el privilegio 3 maravedís y aún piensa
que me hace merced dármelos. Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras. Provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama. La leyenda, queridos amigos, de ese supuesto enfrentamiento entre autores y editores es antigua. La autoedición también, ya ven ustedes ahí una muestra. Y yo, permítanme, de verdad, doña Pilar, no podía dejar pasar la ocasión sin responder a su afirmación, una afirmación rotunda de que los editores... Es que tengo un texto que ya lo utilicé en otra ocasión, me va a permitir usted que lo vuelva a utilizar para responderla. Los editores siempre nos engañan, nunca sabemos lo que vendemos en realidad. Es tan rotunda como injusta. No solo simplifica de forma extrema una relación profesional compleja, sino que además proyecta una sospecha generalizada sobre un sector entero sin aportar pruebas ni matices. La relación entre autores y editores, como cualquier relación profesional basada en contratos, se rige por acuerdos claros, porcentajes, liquidaciones periódicas, tiradas, derechos y territorios. Los editores no trabajan en la sombra para ocultar información, sino dentro de un marco legal que exige transparencia y que en la mayoría de los casos se cumple con normalidad. Las liquidaciones de derechos, los informes de ventas y los sistemas de distribución actuales permiten conocer en tiempo real y con bastante precisión el recorrido comercial de un libro. Si hay algo que merece la pena reclamar en el mundo del libro, es más diálogo, más claridad y más profesionalidad, pero por ambas partes. Pero el punto de partida para ese diálogo no puede ser una descalificación global, que además de injusta, desconoce la realidad cotidiana de la mayoría de las editoriales y de los profesionales que trabajan en ellas. La crítica, doña Pilar, cuando está fundamentada es necesaria. La desconfianza indiscriminada, en cambio, solo empobrece el debate y oscurece un trabajo colectivo cuyo objetivo final es el mismo para todos, al menos para el autor y el editor: vender libros. Tenía que decírselo. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Tiene usted derecho a la réplica. Muy bien, muy claro. Pero con el micro, por favor. Con el micro, la están siguiendo vía streaming. Con la base para que no haya ruido. No tengo que responderle nada, que decir, usted lo ha hecho genialmente bien. Los periodistas siempre creamos jugo, damos gustillo. Polémica. Por tanto, no hay preguntas impertinentes, siempre hay preguntas y uno lo responde avalándola. Nada más, yo quería decirle, aprovechando que soy periodista, quería preguntarle, ¿no les ha chocado en los poemas de Ana María la falta de rima? No, a mí no, porque lo encuentro una unidad en sí mismo. No he necesitado rimar. Yo lo he pensado cuando lo he leído, pero no, yo he encontrado que es una unidad que fluye en mi caso. Claro, ahora yo no lo he estudiado como Pilar, que lo ha estudiado y ha hecho un derroche de palabras y de vocabulario que me dejó pasmada. O sea, me ha encantado porque has empleado, ¿lo has trabajado, Pilar? ¿O te ha gustado muchísimo? Porque eso es el resultado que yo obtengo, no sé las demás personas. La pena es que no la están escuchando. Por eso quería que saliese. Ya. Bueno, es que se me ocurre... Coja el micro por lo Bueno, menos. vale. Si no quiere usted salir aquí, que por eso se lo decía. ¿Está a mi altura? Bueno, creo, ¿me oís? Bueno, primero estoy un poco intimidada porque estoy delante de 3 dueñas de la palabra. Entonces, la mía queda cortita. Entonces, contestando a Pilar, porque os he hecho la pregunta de si habíamos echado de menos la rima que se entiende en un poema, bueno, yo cuando lo abrí, bueno, es lo primero que piensas, la verdad, pero no lo eché de menos. Porque yo encontré que era una cosa, como he explicado un poco antes, no sé si se me entiende o si yo me puedo explicar, que es como muy fluyente para mí. O sea, una cosa como que lleva a la otra, el dolor, pero a la vez te lleva la ternura, te lleva la intimidad, te lleva al hogar que dice Pilar, te lleva a un amplio espectro, muy grande, para mí.
Entonces yo he encontrado que es intimista y es que no se me ocurren decir tantas palabras como se escribió a Pilar, pero vamos, sobre todo he sentido la emoción de algo que me llega a mí, no sé si a los demás, pero que me llega lo que se entiende por el alma, o sea, me llega para adentro. No solamente el placer de leer, como cualquier periodista que somos, que te gusta leer, que te gusta el lenguaje, que te gusta la palabra, que la manejas, pero no, aquí yo sentía a través de tu palabra, de muchas palabras y también muy bien elegidas, algo para adentro. Por tanto, creo que trasciende más que solo un estudio literario, una crítica, que se puede hacer también, crítica si quieres establecer pues un análisis del lenguaje, de verbos, yo que sé, de frases que has elegido. A mí me entra como una cosa, como un río que me fluye. Y luego una cosa que sí se me ha ocurrido ahora y que puede tener algo que ver, porque bueno, estamos hablando de poemas que no es una cosa fácil, ¿no? Y no es fácil de vender, ni fácil de entender. Pero sí me ha recordado al mayor poeta de la historia, que es San Juan de la Cruz. A mí me lo ha recordado. Porque la frase de amor con amor se paga y las heridas de amor se curan solo con amor. Entonces es una gran esperanza también, ¿no? De amor y de amor herido que se cura. Y bueno, me lo ha recordado además. Y bueno, pues nada más. Creo que nada más porque podría quizás pensar un poquito más, pero lo vamos a ver, bueno, sobre todo a Pilar, tengo que agradecerle, porque yo la conozco mucho, a Pilar. Entonces, a veces veo que está muy bien, otras veces te digo, pues lo dejamos para otro día. Y hoy me ha parecido que había tenido, has dicho que te había distraído, yo he entendido que te ha debido gustar, porque bueno, has hecho un derroche. Las palabras de Ana María son ya suyas, estamos analizando, las palabras de Elisa son de otro tipo, un poco más cotidianas a lo que estamos viviendo, a lo que tú vives. Pero bueno, Pilar, enhorabuena, bueno, las tres, claro, pero es que tu diálogo a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Así que te lo tengo que decir. Bueno, tómate lo que quieras. Ay, espero. Sí. Pues muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera intervenir o quieren responderla? Sí. Algo que quería decir que para hacer poesía, desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde ahora, desde el siglo XX, ya no se usa la rima, ¿no? Para mí fue desde pequeña, de gran influencia Pablo Neruda. Él no usaba la rima, sino que lo que se debe usar es el ritmo. Eso no debe perderse en un poema. Yo siempre he dicho que la poesía es para la escritura, como el ballet es para la danza. La persona que escribe poesía puede después escribir novelas, otras cosas, porque guarda ese ritmo que le da a escribir poesía. Es algo, bueno, que uno lo va tomando como parte de su vida, ¿no? En la escritura. Y yo comencé con esto de muy pequeña, porque mi mamá, yo tendría que 8 o 9 años, me llevaba a clases de declamación. Entonces ahí empecé con todos los poetas, empecé a leer y después me pusieron una máquina de escribir y papel. A mí me gusta mucho el tema del papel y los cuadernos y todo eso. Y bueno, y ahí empecé a escribir muchísimos poemas en la tarde. Me lo ponían y yo empezaba a escribir. Después, cuando yo emigré de Argentina a Venezuela, mi mamá encontró todos esos poemas y me los trajo. Pero yo ya escribía mucho mejor que en esa época. Pero fue muy lindo reconocer todos esos poemas que yo escribía y que me pareció ya parte de mi vida, ¿no? O sea, yo me siento realmente una poeta más que otra cosa. Y en toda mi vida yo uso esa creación, no solamente para escribir, sino que para cantar, para escribir canciones, para tocar un instrumento, para amar, para todo. Me parece que es muy importante sentir como si estuvieras escribiendo un poema. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere preguntar? ¿Quiere aportar algo? ¿No? Ay, pues eso quiere decir que tenemos que ir finalizando.
Y efectivamente, este es como... ¿perdón? Claro, claro, es lo que iba a decir ahora. Que Ana María me enseñó el otro día, seguimos aprendiendo de nuestros autores, más casi que lo que nosotros les aportamos. Por eso tengo que insistir. Además, el editor tiene que ser un aliado del autor, y el autor un aliado. El editor no pueden ser adversarios, no pueden ser enemigos, tienen que confiar mutuamente, porque tienen un objetivo común. Y si esta es la primera presentación, el libro inicia aquí una singladura en la que la próxima semana, sin ir más lejos, va a volar al otro lado del Atlántico sin la autora, en este caso, pero va a estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá como novedad literaria. Espero que el próximo año le puedas acompañar. Sí, como no. Y desde ahí luego volveremos y estaremos en la Feria del Libro de Rabat la primera semana de mayo. Pero donde si no van a poder acompañar, porque yo entiendo que ir a Bogotá o a Rabat no resulta fácil para todos, a partir del último viernes de mayo y hasta el segundo domingo de junio vamos a estar en el Retiro, en la Feria del Libro de Madrid. Y ahí sí que van a estar la autora y su criatura, su hijo de tinta y papel, el libro. Y ahí lo que no recuerdo es el día que tú firmas, ¿te acuerdas? Dilo. Es el 31 de mayo en el stand número 39. No, 138. 138, perdón. 138. Pues entonces, el 31 de mayo de 5 a 7 de la tarde. Pero, entre las cosas que me ha enseñado Ana María, el otro día, pues, disfruté una ceremonia que, a pesar de llevar de tantos años editando libros y escribiendo, nunca había conocido antes, y era el auténtico bautizo de un libro, porque muchas veces hemos brindado, como vamos a hacer a continuación, pero nunca había asistido al bautizo de un libro, y fue un acto precioso, en la intimidad, pero precioso, y desde luego eso ya lo he aprendido, y es algo que voy a aplicar. Voy a aplicar ahora, por cierto, en Bogotá, donde vamos también a bautizar unos cuantos libros, unas cuantas novedades editoriales. Pero como ese ritual es muy particular y no vamos a mojar todos los libros que hay aquí, ¿pero vas a mostrarlo también? El mismo. ¿El tuyo? Sí. ¿Vas a volver a bautizarlo? Sí, otro. No, yo creo que vamos a brindar, ¿no? Porque ese es un acto que ya hemos hecho en la intimidad. No, ahora vamos a brindar con todo, si te parece. Como si quieres hacerlo, encantada. No digo para mostrarlo. Si te hace ilusión, pues vamos a ver cómo se bautiza un libro. Entonces, por favor, traemos una botellita de cava recién descorchada y van a ver ustedes cómo se bautiza a una criatura, a un hijo de tinta y papel. Pero yo me voy a despedir, porque después de este acto lo que sí vamos a hacer es, doña Ana María, la autora, la va a invitar a tomar una copa de cava. No hagan lo mismo que va a hacer ella en el libro. Tómenselo. Yo te sostengo y tú le bautizas. ¿Te parece? A ver, pero tú tienes que tener el papel también activo. Adelante. Bien. No se destruye, porque un paralelepípedo como este tiene la virtualidad, por supuesto. No se destruye. Es la dueña no del se estropea, ritual. porque dentro de unas horas estará seco. Y este acto de beber del libro pues es algo muy hermoso, porque de alguna forma su esencia también la estamos absorbiendo. Así es que les invito a que compartan esta ceremonia y que de alguna forma pues se lleven también en su interior el recuerdo de esta tarde, una tarde muy especial, y el recuerdo de los versos de Ana María. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Esto es una ceremonia, un ritual. Bien, y ahora sí que vamos a brindar todos, pero mientras preparamos la mesa le vamos a pedir que nos ayuden. Va a despedir el acto la autora, porque vamos a irnos con el eco de sus palabras. Pero ahora cuando ella se despida, nos levantamos, vamos a apartar las sillas, ayúdennos, vamos a sacar una mesita y vamos a degustar este cava
no en el libro, porque eso es un ritual que es exclusivo de la autora, el editor y las madrinas, pero sí vamos a brindar para que llegue a muchos destinos y que de alguna forma les acompañe también a ustedes en sus lugares de lectura preferidos y que también les resulte inspirador. Adelante, vamos a despedirlo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, de verdad, los quiero mucho, me encanta que hayan venido a escucharme cada hora. Y bueno, y lo que quiero es que ustedes sepan que esto del bautizo del libro es sin tomar. Lo que pasa es que eso lo inventó Basilio, me pareció muy bueno, y entonces yo dije, vamos a hacerlo, lo incorporé entonces ahora, que es para no ensuciar el piso o algo así, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno, muy simpático, y bueno, les agradezco también a las personas que nos están mirando desde otros países, les mando muchos abrazos, y trabajen por la paz, abrácense mucho, y no peleen con nadie. Muy bien.